Bienvenidos a este segundo episodio de Hakuna Matata por Bolivia. En el episodio anterior ingresamos a Bolivia por el Ito Cajón para hacer nuestra primera expedición por este país vecino. Estuvimos recorriendo Laguna Blanca, Laguna Verde, Geyser Sol de Mañana, Laguna Colorada, unas joyas ocultas que tiene Bolivia que poco habíamos escuchado hablar de estos lugares. Y si bien en esta temporada te vamos a mostrar muchísimos más lugares de Bolivia, tenemos que resolver un montón de cuestiones antes de ingresar definitivamente al país. Así que acompáñanos en estos 10 preparativos que necesitamos antes de volver a Bolivia. De acá, con esta increíble vista de la Laguna Blanca, nos vamos hacia la frontera. Esas casitas que ven allá es aduana, para realizar nuestro primer paso, que es salir de Bolivia. Y ahora llegamos a la aduana nacional para hacer la salida del vehículo. Bueno, listo, aduana. Ahora vamos rumbo, hacemos unos 7 kilómetros y llegamos a Migraciones. Y ahora se viene Migraciones en Bolivia para hacer la salida del país. Paso 1 completado, salimos de Bolivia sin ningún inconveniente y esperamos estar entrando a Bolivia una semana, más o menos. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Antes del miércoles que viene, si todo sale como tenemos planificado, deberíamos estar en Bolivia de nuevo. Paso número 2, entrar a Chile. Llegamos a la aduana chilena, veremos cómo nos va. Bueno, acabamos de cumplimentar el paso número 2, que era entrar a Chile. Voy a destacar la amabilidad de la gente acá en la aduana en esta frontera. En esta frontera, muy amables. Pero quédense tranquilos que estamos entrando a Chile, pero no vamos a ir hacia San Pedro de Atacama, que es donde estuvimos recorriendo días atrás, sino que esta vez vamos con dirección al Paso de Jama. Vamos a hacer una paradita a comer y miren, allá a lo lejos se ve la Laguna Blanca que estuvimos visitando, hoy en la mañana. Y logramos nuestro cometido. Todo el recorrido que estuvimos haciendo por Bolivia lo hicimos con un cachitito más de medio tanque de combustible, así que ahora vamos derecho rumbo al Paso de Jama y de paso les vamos a estar mostrando algunas vistas de Los Salares, que esta ruta es conocida como la Ruta de los Salares. Estamos pasando el Salar y Laguna de Tara. Qué lindo, nos hace acordar al Salar de Aguascalientes. Aguascalientes, sí. Piedras Rojas, que lo estuvimos visitando hace como 4 episodios atrás. Increíble la vista. Y vemos de nuevo la primer bandera argentina. Qué lindo que volver siempre a nuestro país, ¿no? La verdad es que decíamos que al final de este año es la tercera vez que volvemos a la Argentina. Pero acabamos de cruzar efectivamente el límite, lo estamos viendo ahí en el GPS. Paso 3 es salir de Chile y paso 4 entrar a Argentina. Y la aduana, por lo que nos han contado, está unificada. Así que esos van a ser los próximos pasos. Hola. Buenas, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuántos son? ¿Dos? 2. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Dale. Hola, ¿cómo Hola. estás? Bien, bien.
Listo, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Y después ahora de un sí. largo rato. Y estuvimos como 1 hora. ¿Tanto? Y sí, yo creo que sí. En verdad nos demoramos un poco porque cuando salimos a Bolivia y volvimos a entrar, hizo mal un papel el personal de aduana chilena. Entonces, bueno, le tuvo que pedir que lo modifique. Entonces, por eso nos demoramos un poquito. Y volvemos, miren a dónde volvemos. Así que pasos 3 y 4 listos. Y ahora vamos a cargar combustible. Para seguir viaje. En Jama no había combustible, en verdad ya había llegado el camión para abastecer, pero dice que tenía como para 1 hora entre descarga y todo. Así que nos vamos a ir para Susques, que estamos a 100 kilómetros. Tenemos más de un cuarto de combustible. Vamos joya de combustible, así que seguimos viaje. Que es Argentina. No sé si se alcanza a apreciar en la filmación. Siempre llegamos a la misma conclusión, de que nuestro país tiene todos los paisajes para todos los gustos. Y estamos entrando a Susques para hacer la parada del día. Hemos manejado muchísimos kilómetros. Toda esta zona la estuvimos recorriendo el año pasado, así que para quienes les interese conocer Argentina, tenemos muchos videos. Estuvimos 21 meses viajando por Argentina. Para los que quieran ver más del norte argentino, les recomendamos los videos que dicen año 2. Buen día, hemos amanecido, hemos bajado por primera vez de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero ojo, nos encontramos a los 3.900 acá en Susques. Estamos en la plaza principal. Qué lindo lugar, ya habíamos pasado por acá. Hay un paso que no está en la lista, pero es lavar esta camioneta, porque la tierra que tiene, o sea, por donde pases la mano, es impresentable. Y acá estamos por atravesar las Salinas Grandes de Jujuy, que las estuvimos visitando el año pasado. Son de las más famosas que hay acá en Argentina. Así que también tenemos un video mostrándoles este increíble lugar. Y les vamos a seguir mostrando rutas nuevas en este canal. Nosotros habíamos venido en su momento a las Salinas por esta ruta acá que va hacia la derecha, desde San Antonio de los Cobres. Pero esta vez vamos a continuar por la Ruta Nacional 52 para hacer la famosa Cuesta del Lipán y después vamos a llegar recién a Purmamarca. Tremendo lo que sube la Cuesta del Lipán. Ya estamos a 4.050 metros. Queda un montón todavía. Qué hermosa que son las rutas jujeñas. No podemos estar debajo de los 4.000 metros. Y ahora agarramos ruta con destino final San Salvador de Jujuy, pero vamos a hacer una parada en Purmamarca porque es imposible pasar por ahí y no comer una rica tortilla del norte. Acá llegamos al punto más alto, 4.170 metros sobre el nivel del mar. Y ahora de acá empieza todo bajada hasta Purmamarca. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Y con música en vivo y todo llegamos a Purmamarca. Miren lo que son estas montañas. Qué hermosa que es Argentina. Para el que no sabe, Purmamarca es nuestro pueblo preferido de acá del norte, ¿no es cierto? Del norte argentino.
Es difícil la elección igual, pero Sí. Purmamarca es muy lindo. Nunca mejor dicho, panza llena, corazón contento, ¿no? 300 pesos las tortillas, son de quinoa y queso, y Santi de... Bondiola y queso. Tan tremenda parada obligada en el norte argentino, probar una tortilla. Tiene que parar. Buen día, jacuneros. Miren con el sol que amanecemos en San Salvador de Jujuy. Se quedó caro con la camioneta, va a ser el service, tenemos turno a las 8 y yo me estoy yendo para la terminal, que ahí donde se hace el DNI, que abre a las 7:30, así que estaba bastante cerquita, me estoy yendo caminando. Estamos analizando la posibilidad de que me haga Eugenio cambiarme mi dirección por una dirección de acá, de Palpalá, Jujuy. Con esa nueva dirección tramitar el documento que me va a llegar acá, y con el documento hacer el carnet de conducir. Vamos a ver si sale todo bien. Me estaría yendo con nueva residencia en Jujuy, con documento nuevo y con licencia de conducir. Un día más acá en Jujuy. En estos momentos nos encontramos en Autolux Toyota acá en Jujuy, la concesionaria oficial de Toyota, y vinimos acá para poder hacer el service de la jacuneta. Ya está la jacuneta y encima no solo que le hicieron el servicio de los 10.000 kilómetros, sino que nos la entregaron limpia con la falta que le hacía. Miren lo que es, una belleza. No les puedo transmitir el olor, el perfume que tiene. Así que ya tenemos el paso, ya perdí la cuenta, ya tenemos el service hecho. El servicio y la atención que nos dieron acá en Autolux fue impecable, así que seguimos muy contentos con el servicio de postventa que nos está brindando Toyota, que ya hemos pasado por 2 sucursales a lo largo de Argentina. Y ya cumplido este paso, estamos cada vez más cerquita de seguir viaje rumbo a Bolivia. ¡Buen viaje! Y entre todas las cosas que tenemos que hacer acá en Jujuy, llegó el momento de despedirnos de mis suegros. 3 semanas estuvimos viajando juntos. ¿3 semanas? Sí. Fue muy lindo compartir con ellos, así que los esperamos pronto. Qué difícil que son las despedidas, ¿no? Yo estoy haciendo un esfuerzo para no llorar y estar así como... Está muy bien. Actualización, ya se han ido mis padres, antes no podía hablar porque estaba un poco triste. Pusimos así a que limpiar la camioneta, el motorhome, porque en realidad, como la gente de Toyota dejó la camioneta tan limpia, impecable, el motorhome tenía una tierra. Así que lo estamos dejando acorde. Con todo lo que habíamos estado recorriendo. Ya tengo mi documento en trámite. De hecho, Eugenio, Dari, un seguidor, que nos había invitado al Hotel Terma de Reyes hace como 1 año y medio. Un año. Bueno, y nos seguimos escribiendo siempre, la verdad que muy buena onda. Nos ofreció su dirección, así que legalmente voy a vivir en la casa de él, acá en San Salvador de Jujuy, no, en Palpalá, en verdad, que está acá bien pegadito a San Salvador de Jujuy. Y ya está el documento en trámite, documento express, me salió 1.500 pesos argentinos y de 48 a 96 horas hábiles los tengo acá. Y ahora, con el documento, voy a rendir el carnet de conducir y me voy a ir de Jujuy siendo jujeño con carnet de conducir. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos con 5 bidones? Ya le vamos a ver. Bueno, y acá viene uno de los pasos más importantes que nos han traído hacia la Argentina. Bueno, igual todo lo que estamos haciendo es importante y había que hacerlo, pero acá viene el kit de la cuestión con respecto a Bolivia. Como ustedes saben, y si no, por las dudas se están enterando ahora, nuestra camioneta es diésel y usa combustible premium. El problema es que en Bolivia no solo que es difícil conseguir diésel, o en realidad lo puedes llegar a conseguir, pero lo conseguís más caro, ¿sí? Hay un precio para las personas locales y para los extranjeros tenemos que pagar, nos dijeron que el doble, pero el mayor inconveniente no es eso, no es respecto al precio, sino que no existe
diésel premium en Bolivia. Todo esto nos lo enteramos conversando con un montón de viajeros que estaban viendo la manera de cómo organizaban sus viajes a través de Bolivia, e inclusive los días atrás, cuando pasamos por Bolivia, estuvimos conversando con gente de los tours y nos reafirmaron esta información que les estamos contando en estos momentos. Entonces, con este panorama, lo que nos dificulta el recorrido por Bolivia es la autonomía para poder recorrer el país, porque además también nos dijeron que es muy difícil encontrar mecánicos de vehículos diésel. Entonces, si llegamos a tener algún problema por cargar un combustible que no es bueno, la verdad es que no nos queremos arriesgar. Es por eso que estuvimos pensando y buscando la manera de ver cómo llevar combustible extra a Bolivia. Acá tenemos 4 y un bidón que está afuera que nos dio Dani. El tema es que no nos queremos llevar dentro de la camioneta, obviamente es combustible. Entonces surgió la idea de poder hacer una modificación en la jacuneta y queremos hacer un espacio para poder llevar los bidones de combustible. Para que tomen de referencia, la camioneta de los dos lados tiene estos huecos. Sería nada más que este lado está ocupado con la escalera. Como de este lado acá no hay nada, es todo hueco, nuestra idea es acá cortar, hacer una puerta de acceso, poner una chapa abajo para poder guardar bidones ahí. Bueno, acá ya cortamos la chapa, así que todo este es el hueco que vamos a aprovechar para hacer el compartimento de combustible. Ya está todo pintadito con negro antióxido. Miren qué lujazo este compartimento. Le pusimos el alambrecito hasta que vayamos a comprar el candado. Mirá qué lujo. Quedó espectacular. Nos entran 60 litros de combustible y quedó un huequito como para meter algo más. Espectacular. Los chicos de Metalúrgica Jujuy nos dieron una mano tremenda, así que les agradecemos un montón. Quedó muy prolijo. Acá está Edu o Fabián. Ahí estamos. Y acá está el equipo. La verdad que súper agradecido, quedó genial el laburo. Qué bueno que les haya gustado, estén contentos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por elegirnos. Así que una vez más en el día nos seguimos llevando muy buenas impresiones y experiencias acá por Jujuy. Nos vienen tratando de 10. Espectacular. Así que si necesitan metalúrgica, ya saben, Metalúrgica Jujuy. Me quedó como... Sí, como jingle. Sí. Y ayer cuando retiramos la camioneta del service de Toyota, nos recomendaron que le agreguemos una hoja de elástico a la camioneta porque si bien tenemos los pulmones neumáticos, no era suficiente para el peso que tiene la camioneta. Así que vamos a seguir aprovechando esta parada de mecánico. Esta parada técnica en Jujuy para seguir dejando la jacuneta en boxes en que quede a punto y le vamos a agregar un elástico a ese. Estos son los pulmoncitos neumáticos que refuerzan la suspensión, pero estaba tan bajo que prácticamente no estaban funcionando. Así que ahora con un elástico más, este va a funcionar mucho mejor. Así debería estar, este ya está curvado y miren lo bajo que estaba ese elástico. Y estas son las dos hojas de elástico que le vamos a agregar ahora. Bueno, está lista la jacuneta, ahora le vamos a mostrar, quedó bastante más alta que antes, así que bueno. Un día más acá en Toyota, un día más haciéndole mimos a la jacuneta. Aprovechamos el otro día que vinimos a hacer el service y conseguimos otro turno para poder hacerle alineación y balanceo a la camioneta. Así que vamos a seguir poniendo la camioneta a punto, aprovechando acá nuestro paso por Autolux en la provincia de Jujuy.
después de unos cuantos días de trámites tengo mi nueva licencia de conducir. Todo listo, nos vamos ya para La Quiaca. Y ya con los puntos cumplidos del 1 al 8, que como vieron se fueron dando algunas cuestiones en el medio que también aprovechamos a hacer. Por ejemplo, anoche, ayer a la tarde en realidad, pero terminaron tardísimo, estuvimos haciéndole a la camioneta otro mimo más, que le pusimos cierre centralizado y alarma, así que estamos recontra contentos y más tranquilos. Y ahora ya tengo un nuevo conductor, ¿no? Ahí viene quien tiene carnet de conducir, a manejar todo el día de hoy. Así que para mostrarles los puntos 9 y 10 se los vamos a mostrar enseguida desde La Quiaca, porque ahora nos vamos a despedir de San Salvador de Jujuy, que tan bien nos trató con toda la gente que nos cruzamos por acá. Y un especial agradecimiento a Dani y toda su familia, Máxima, Francina, Male y Amancio, que sin la ayuda de ellos, todo esto que hicimos nos hubiera llevado mucho más tiempo. Exactamente, así que sumamente agradecidos. Y también les dejamos un beso muy grande a nuestros amigos Arthur, Angie, Benja, que para quienes vieron los videos de Jujuy del año pasado van a poder ver quién es Arturo. Nada, estuvimos compartiendo también unos días con ellos, aprovechamos a lavar toda la ropa, así que ya estamos listos para emprender ruta. Mientras tanto, para el viaje vamos a preparar unos ricos mates. Estamos muy felices de volver a las rutas. Estuvimos una semana justo haciendo trámites y cosas acá puesta a punto en Jujuy, así que estamos muy ansiosos de volver. ¿Estás grabando todavía? ¿Estás preparada para volver a la altura? Estoy pensando que tenemos que comprar hojas de podcast. Ah, es verdad. Así que esa es un extra. Seguimos agregando extras en la lista de pendientes. Bueno, vamos a arrancar llenando el tanque de combustible. Vamos a ver. Arrancó en cero. Vamos a ver cuántos litros logramos cargar. Bueno, en este compartimiento vamos a guardar los primeros 3 bidones. Y no solo que acá van a entrar 3 bidones, sino que acá tenemos 5 bidones más. Y miren, estos bidones son de azul, un líquido que usan los camiones. Vienen con este pico que va ahí y acá se enrosca la tapa y directamente al tanque de combustible. hemos terminado de cargar combustible. Nos entraron 225 litros, incluido el tanque de la camioneta, más toda esta hermosa cantidad de bidones. Una artillería de bidones. Bueno, y no entraron más bidones atrás, así que el último bidón lo vamos a llevar adentro, lo vamos a guardar en el baño y va a ser el primero, obviamente, que vayamos a cargar, así que en Uyuni este ya desaparece. Sacamos todas las toallas para que no agarren olor. Acá tenemos el bidón, claraboya abierta y extractor prendido. Nos falta mostrarles el paso número 10, pero ya estamos a nada de estar en Bolivia. Mientras tanto, aprovechando a cargar agua. Y acá haciendo una colación. No sé si se pueden cruzar frutas y verduras, por las dudas. Nos comemos.
Y ahora que ya tenemos los tanques llenos, estamos listos para empezar a hacer el paso número 10. Lo que queríamos hacer era saber cuántos litros de combustible nos iban a entrar, sumados los bidones más el tanque de la camioneta. Y si bien la camioneta hace normalmente 10 kilómetros con 1 litro de combustible, para tomar precauciones por las dudas de caminos de montaña y demás, vamos a tomar un cálculo de 9 kilómetros con 1 litro. Tenemos para hacer 2000 kilómetros. Así que ahora vamos a armar una ruta para ver qué podemos recorrer de Bolivia con el combustible que vamos a llevar desde Argentina. Después de haber estado buscando información y conversando y planificando el itinerario, ahora se los vamos a mostrar para que sepan cuál va a ser nuestra ruta por Bolivia. Bueno, acá ya tenemos el mapa. Lo primero que hicimos fue marcar los atractivos que queríamos conocer. Acá todo esto en violeta es lo que ya conocimos. Laguna Blanca, Laguna Verde, los geysers, la Laguna Colorada. Y todo lo que está en verde es lo que tenemos para adelante. Para quienes no vieron el primer episodio, esta fue la ruta que hicimos desde San Pedro a Atacama. Conocimos todos estos atractivos y fuimos al Paso de Jama, y ahora lo que diagramamos fue la siguiente ruta, desde La Quiaca, pasando por Tupiza, a Uyuni, el Salar de Uyuni, Potosí, Sucre, Oruro. Después, cuando estemos por acá, veremos si nos alcanza el combustible para ir a Cochabamba o no. Después La Paz y por último acá Copacabana, el lago Titicaca. Así que esta sería nuestra ruta por Bolivia. Toda esa ruta que les mostré nos marca que son unos 1500 kilómetros aproximadamente. No queremos arriesgarnos a estar tan jugados porque obviamente después uno tiene caminos de montaña, que el consumo en la ciudad es distinto y un montón de variables que van cambiando, así que nos queremos ahí asegurar un margen para no errarle. Así que este va a ser nuestro proyecto por Bolivia. Esperamos que nos acompañen a lo largo de todo el recorrido y ya estamos listos para volver a ingresar a Bolivia nuevamente. Estaba pensando en estos días que qué loco que hemos tenido la oportunidad de cumplir ciertos deseos que teníamos. Sin ir más lejos, al principio de este video les mostramos que hicimos el Paso de Jama, que lo recontra queríamos hacer. El año pasado teníamos muchísimas ganas de cruzar a Bolivia por este paso, pero lamentablemente estaba cerrado y ahora se dio. Así que nos vamos de Argentina. Y le decimos hola a Bolivia de nuevo. Esperamos que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros con todos estos preparativos que estuvimos haciendo esta semana tan intensa para nosotros. Los esperamos en un próximo video para que sigan disfrutando junto con nosotros de este recorrido que vamos a hacer por Bolivia. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento